Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín. Hace más de 2 años y medio estamos recorriendo American Motorhome y ahora nos encontramos en Perú, el séptimo país de esta aventura. Y la idea de este video es poder llegar a Cusco. Después de tanto tiempo viendo cosas de Cusco, por fin estamos cerquita de llegar. En el video anterior les mostramos la montaña de Palcoyo, la montaña arcoíris, que es increíble. Es una locura de linda, aunque fue un día bastante agitado para nosotros, nos pasó de todo, así que si no vieron ese video vayan a verlo. Y después de haber recorrido esa montaña nos vinimos a Quiquijana, que es un pueblito muy chiquito sobre la ruta 3S, y estuvimos acá varios días, creo que 3 o 4 días. Sí, nos quedamos trabajando, aprovechamos que teníamos buena señal, que es tranquilo, así que ahora ya con todo hecho, estamos listos para ir a Cusco. Este es el pueblito en el que nos estuvimos quedando, en la plaza principal. Miren qué lindo. La primera parada del día la hicimos en la localidad de Urcos. Ahí está Blanquita. Y vinimos hasta acá porque acá hay un mirador. Hay un mirador que se llama Cielo Punku. Estamos en Huaro y bueno, está la mano así y se ve todo el pueblo de fondo. La verdad que es precioso. Ahí está Belu ya en el mirador. Sale 2 soles por persona la entrada. Tenemos las montañas, campos de cultivo, la ciudad. Hay 2 manos que están como puestas así. Esta es una y allá está la otra. Y en el medio hay un deck que también funciona como mirador. Está lindo la verdad. Está muy bonito. Ya hemos visitado el mirador, así que lo que vamos a hacer ahora es seguir la ruta hacia Cusco. Nos quedan unos 50 kilómetros. Pero antes de volver a la ruta, les vamos a mostrar la laguna de Urcos, que es preciosa. Se ve la laguna, de fondo la ciudad, las montañas. Estamos ya entrando a la ciudad de Cusco, todavía estamos en las afueras, pero se nota que es una ciudad enorme. Ahora ya estamos más en el centro de la ciudad de Cusco. Para llegar hasta acá agarramos la avenida Evitamiento de la ciudad de Cusco,
que es como una circunvalación, podríamos decir. Va bordeando la ciudad sin este tipo de tráfico, por ejemplo. La verdad que vehicularmente es un caos como cualquier gran ciudad. Pero bueno, con esa avenida pudimos llegar súper tranquilos y solamente hacemos un par de kilómetros por el centro de la ciudad. Buenos días amigos, hoy nos levantamos ya en la hermosa ciudad de Cusco, llegamos ayer a la tarde, pero fue un caos el camino. Como les mostramos, había muchísimo tráfico, hay muchísimo tráfico, pero bueno, pudimos llegar, estacionamos a Blanquita acá en un lugar donde suelen estacionar todos los motorhomes. Ahí tenemos a Blanquita, acá hay una combi de Ecuador con chicos colombianos y acá unos brasileros. Es justo abajo del Hotel Ankara, la verdad que un muy buen lugar para dormir en motorhome acá en Cusco. Y lo mejor de este lugar es que estamos a 4 cuadras del centro. Es una ubicación ideal, estamos súper cerca del centro, de una zona preciosa, súper turística. El lugar este es muy seguro, además eso también es bueno. Y está súper lleno de combis de turismo, como verán, por todos lados. También están los colectivos turísticos de Cusco, la verdad que es una zona muy turística. Y hoy la idea es mostrarles un poco lo hermosa que es la ciudad de Cusco. Ayer estuvimos paseando. Es súper linda, estuvimos haciendo las compras y demás. Pero es una ciudad que se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Así que como siempre que estamos en altura hay que caminar despacito. Y bueno, si vienen a Cusco es importante que se aclimaten antes de ir a hacer las caminatas que hay en los alrededores. Así que bueno, vamos a conocer Cusco. Para empezar el recorrido nos vinimos al Mirador de Santa Ana, en el barrio más antiguo de Cusco. Dicen que la estructura de sus calles es precolonial, de hecho dicen que data del año 700 a.C., así que es súper antiguo. Y desde acá se puede ver toda la ciudad de Cusco, se pueden ver los cerros todos construidos, la verdad es una belleza. Hay un templo, acá tenemos la torre del templo que está separada del templo, y si venís para acá, de aquel lado podemos ver la Plaza de Armas, la Catedral de Cusco y el Templo de la Compañía de Jesús, que sin dudas son los íconos de la ciudad y que en un ratito vamos a ir a ver. Ahora estamos bajando por la cuesta de Santa Ana, que era una de las vías principales que unía la plaza de San Francisco, que está abajo, con la plazoleta de Santa Ana que vimos recién. Y este que tenemos acá es el Arco de Santa Ana, y en esta zona hay algunos restaurantes, alojamientos, y está cerca de donde dejamos a Blanquita a unas poquitas cuadras. Ahora estamos caminando por el centro histórico de Cusco. La verdad que la arquitectura que tienen las calles, miren los balcones acá arriba, son increíbles. En esta calle que estamos parando está lleno de bares y restaurantes en los balcones. Abajo también hay muchas agencias de viajes que ofrecen tours a los distintos lugares de Cusco. Pero miren qué belleza. Acá
caminando hemos llegado a la plaza principal de Cusco, a la Plaza de Armas. ¡Qué plaza más preciosa, Belu! Es una plaza increíble, los alrededores son hermosos. Pero antes de empezar a recorrer esta zona vamos a contarles un poco de la historia. Cusco se fundó por los españoles en 1534, pero antes de que llegaran los españoles a esta zona, ya era la capital del Imperio Inca, así que siempre fue una ciudad muy importante. En un comienzo esto era todo un pantano que los incas secaron para poder hacer acá su centro ceremonial, su plaza, su centro administrativo. Había palacios en los alrededores a este centro que con la llegada de los españoles se perdieron porque construyeron sus templos y sus edificios por sobre las construcciones incaicas. Construyeron además la Plaza de Armas, como la vemos hoy en día. Y esta ciudad no solo fue importante en la historia, sino que también tiene títulos que acreditan esa importancia. En la Constitución peruana se puede encontrar que Cusco es la capital histórica del Perú y también fue declarada Monumento Histórico Nacional y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y en todos los alrededores de la plaza hay un montón de tiendas de lujo. Ahí, por ejemplo, tenemos KFC, McDonald's. Hay otros restaurantes como estos que se ven acá, que tienen su propio balcón con vistas a la plaza. La verdad que es impresionante el trabajo que tienen los balcones y las tiendas, bueno, son muy de lujo. Lo que es un poco raro porque contrasta con lo histórico. Es una mezcla un poco rara, las tiendas son todas tiendas de marcas internacionales o de lujo, como dijo Martu, que se nota que tienen productos muy costosos. Las construcciones son todas de la época colonial, que son preciosas. Está muy orientada al turismo, muchísimo. De hecho, es muy fácil encontrar comida de todas partes del mundo, no solo comida típica del Perú. Mismo en la calle, en esta zona sobre todo de la plaza, hay muchísimos vendedores, tanto de restaurantes como de agencias de viajes, como gente que vende sus artesanías. Así que vas caminando y está el tiempo gente ofreciéndote sus servicios o sus productos. Por demás, diría yo, la verdad que se hace difícil caminar por la plaza. Y de a ratos está complicado, porque tienes que estar diciendo no gracias, no gracias, no gracias, no gracias. Pero es arquitectónicamente hermosísima. En uno de los lados de la plaza se encuentra la Catedral de Cusco, el nombre es Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción, y junto con el Templo del Triunfo y el Templo de la Sagrada Familia conforman lo que se conoce como la Catedral de Cusco, el templo más importante de la ciudad. Imagínense lo grande que es, que su superficie es de casi 4.000 metros cuadrados. Realmente es imponente, está trabajado de una forma, es de la época colonial y antiguamente, antes de que estuviera esta catedral, en este lugar funcionaba la Casa de Gobierno Inca y también el Palacio del Inca Viracocha. La verdad que la arquitectura que tiene es realmente imponente. Y al otro lado tenemos el Templo de la Compañía de Jesús, que la verdad que también tiene una arquitectura hermosa. Por allá se ve otra cúpula de otro templo. Y por allá arriba también tenemos otro templo más. Es una ciudad con un montón de templos. Hay muchísimos templos, todos con una arquitectura diferente, con un estilo diferente. Realmente es muy bonito caminar por las calles de Cusco. Quisimos entrar a la Basílica Catedral, pero la entrada sale unos 40 soles. Solo para la catedral, si no hay otra entrada que sale 50 soles y te incluye además el Museo Arzobispal y la Iglesia de San Cristóbal. Así que nada, nos vamos a quedar con las ganas y no vamos a entrar a la catedral. Sucede mucho acá que como hay mucho turismo es todo bastante caro. Y es casi todo pago, son pocas las cosas gratis para hacer. Así que bueno, vamos a guardar esos 50 soles por persona y vamos a seguir recorriendo. Al lado del imponente templo de la Compañía de Jesús, tenemos un callejón muy particular de Cusco. Es el callejón, voy a leer el nombre para no decirlo mal, Inti Quixu
o Callejón del Sol. Esta es una de las pocas calles que quedaron de la época incaica. Es un callejón bien estrecho y tiene la particularidad de que cuando uno pasa puede ver parte de una construcción inca. Miren lo hermoso que es este callejón, todo con piedra a los dos costados. Y en uno de los laterales tenemos una puerta y adentro venden cosas típicas. Es una escuela taller de arte, según dice el cartel. Hay varios puestos con artesanías, ropas típicas, ponchos, buzos, bufandas. De todo un poquito. De todo un poco. Este es uno de los muros incas que todavía están en pie acá en Cusco. Antiguamente formaba parte del palacio del Inca Huayna Cápac. Luego los españoles construyeron sobre él casas coloniales. Pero bueno, caminar por este pasaje es un poco viajar en la historia. Esta que estamos recorriendo ahora es la Avenida del Sol, una de las avenidas principales de Cusco. Es bastante caótica vehicularmente y por esta avenida entramos con Blanquita. Por la Avenida del Sol llegamos al Coricancha, conocido también como el Templo del Sol. Cori en quechua significa oro trabajado. Cancha vendría a ser lugar cerrado, sería así como el lugar cerrado donde se encuentra el oro. Era el templo más importante cuando Cusco era la capital inca. Este lugar que está atrás mío fue nombrado por los españoles como el Jardín Solar, pero en realidad era un lugar que durante el Imperio Inca acá dejaban todas las ofrendas que traían todos los pueblos que estaban bajo el poder inca. Este lugar, al estar dedicado al dios Sol, al dios Inti, que era la principal deidad de los incas, era el centro ceremonial más importante, que luego los españoles también usaron para hacer un templo. En este caso construyeron la iglesia y convento Santo Domingo sobre el Coricancha. Y algo curioso es que por el 1650, unos años después de que terminaron la iglesia, hubo un terremoto que dañó fuertemente la iglesia, pero el Coricancha quedó intacto. Después de la subidita llegamos al mercado típico San Blas. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste sin aire? Y sin aire en esta última parte. Fue tremenda la subida. Eran muy empinados estos últimos 100 metros. Ya me voy a reponer. Miren lo que es la bajada en auto. Con Blanquita les digo que no es para hacer. Vamos a ver si conseguimos algo de comer acá en el mercado San Blas. Es uno de los mercados típicos de Cusco. No es el más grande es el mercado de San Pedro, que está del otro lado. Pero bueno, este nos quedaba más cerquita, así que vamos a ver si conseguimos el almuerzo. En toda esta primera parte del mercado tenemos desayunos, jugos, sándwiches. Ahora sí vamos a comer algo, Belu. Yo me pedí caucau de pollo que pareciera como un guiso con pedacitos de pollo, papa, zanahoria, arveja y arroz blanco. Martu pidió bistec montado, que es un churrasco con papas fritas, arroz, huevo frito y ensalada. Pedimos directamente el segundo porque con la sopa para nosotros es muchísimo. Así que terminamos comiendo mitad de sopa y mitad de plato, mejor comer un plato entero. Por allá está lleno de locales que venden almuerzo, hay muchísimas opciones. Es muy limpio, está muy lindo este mercado para comer. Súper lindo. También hay opciones como más para el turista fuera de los platos típicos. Así que nada, vamos a comer y después seguimos recorriendo. Nos trajo recién la señora un mate de maíz morado. Viene a ser como un té, está calentito. Acá mate le dicen al té, que nosotros le decimos en Argentina. Está bueno, es muy rico. Y lo trajo cuando terminamos de comer, se llevó los platos y nos dejó el té. Muy rico, la verdad. A ver tu veredicto. Es color bien rosado, bien rojo. Es rico, tiene gusto a... No sé con qué lo puedo comparar, pero es rico.
Ya salimos del mercado, gastamos cada uno unos 8 soles, más o menos $2, y hemos comido muy rico. Y ahora vamos a seguir recorriendo Cusco. Ahora estamos caminando por el barrio de San Blas, estamos en una calle muy angosta, pero muy linda, muy colonial. Miren qué hermosura la arquitectura que tiene. Miren lo fino que pasa el auto en la calle, en realidad no pasa si la gente no se corre. Acá tenemos la iglesia de San Blas, pero bueno, la están arreglando, así que no la vamos a poder visitar. Y ahora seguimos recorriendo las callecitas pintorescas de San Blas. En este local tenemos una iniciativa muy buena, que es que podés rellenar tu botella de 1 litro por 1 sol para no generar más plástico. La verdad que es muy hermosa esta calle de San Blas. Me hace acordar mucho a Sucre. También las ratas me hace acordar un poco a Santorini en Grecia, sobre todo la primera parte, que eran todas las casas blancas con los detalles en azul celeste. La verdad que es precioso este barrio. Los problemas de las callecitas pintorescas es lo chiquitas que son. Siempre están en pendiente. Y no queda otra que salir para el costado para que puedan pasar los autos. Ahora estamos haciendo la cuesta de San Blas en bajada. Miren cómo bajan los autos, no hay lugar. Es muy poquita vereda, así que hay que tener cuidado. Está todo lleno de artesanías. Miren lo que es la bajada. Tremendo. Bajamos de la cuesta de San Blas. Esta calle forma parte del Camino del Inca, del Capac Ñam. Obviamente no estaba así empedrada en la época del incanato, sino que posteriormente hicieron todo el empedrado que vemos hoy en día para poder transitarla, pero bueno, es una de las calles de Cusco que data de la época de los incas. En la calle que está atrás mío hay una piedra que es muy famosa acá en Cusco, que es la piedra de los 12 ángulos. Es un muro también que perteneció a la cultura inca. Actualmente sobre el muro inca se construyó el arzobispado, pero esta piedra tiene 12 ángulos, lo que la vuelve un poco especial. En realidad hay muchísimas piedras que tienen 12 o más ángulos, pero bueno, esta se volvió particularmente famosa. Es imposible pararse a verla porque pasa todo el mundo a sacarse la foto con la roca de los 12 ángulos. Y ahora vamos a entrar al centro artesanal a ver un poco las artesanías que venden acá. Estamos yendo ahora a la calle 7 Borreguitos, que es por allá adelante, la calle más famosa de Cusco. Acá dice que solo se puede subir en auto y camioneta, no en vehículos pesados. Y es porque la pendiente que tiene la calle es impresionante. Yo no puedo creer que suban con un auto. Llegamos a la calle 7 Borreguitos, la calle más famosa e instagrameable de Cusco. Subimos un montón para llegar acá y ahora tenemos que bajar toda la calle para aquel lado. Vamos a bajar, lo bueno es que bajando no falta el aire. Pasando la calle de los 7 Borreguitos se llega al acueducto de Zapantiana, una construcción de la época de los españoles, es una construcción colonial, antiguamente utilizada como acueducto, que es súper pintoresca. Ese es el acueducto, está todo construido en piedra, la verdad que es precioso.
y llega muchísima gente a sacarse fotos, obviamente. Caminando un poquito más nos vinimos hasta el Mirador San Cristóbal. Acá tenemos la iglesia homónima. ¿Y qué vistas que tenés atrás? Ve lo espectacular. Dicen que este es el mejor mirador de Cusco, la verdad que se ve preciosa toda la ciudad. En este video dije muchas veces preciosas, pero porque realmente es una ciudad hermosísima. Derecho se puede ver la Plaza de Armas, el Templo de la Compañía de Jesús, la Catedral, todos los edificios coloniales alrededor. Miren acá cómo se notan todos los tejados color ladrillo. Y más atrás se ven los edificios. La verdad que la vista que se tiene de acá es realmente hermosa. Miren qué linda ciudad, amigos. Qué hermosa ciudad es Cusco. La verdad que me encantó, es una ciudad muy completa. Tiene muy lindos miradores porque tiene muchos cerros en los alrededores, tiene mercados, tiene mucha arquitectura hermosa, muchísima historia. La verdad que me encantó como ciudad para conocer, es espectacular. Quedan muchos más lugares para conocer, pero porque Cusco es enorme y todavía nos falta conocer todos los alrededores, que es lo más lindo de Cusco. Así que nada, estamos muy contentos de estar acá. Estamos en la Plaza Regocijo o Plaza Cusipata, que es una palabra quechua que en español vendría a ser paso de alegría. Esta plaza antiguamente, en la época del incanato, estaba conectada con la Plaza de Armas. Cuando vienen los españoles la separan y forman una plaza aparte y separada. Estamos a solo una cuadra de la Plaza de Armas. Y esta plaza, al igual que la de Armas, está rodeada de edificios coloniales. Atrás mío se puede ver la Casa de Gobierno, el antiguo Cabildo acá de Cusco, que por lo que pudimos saber, en la base se encuentra toda una edificación inca y por arriba la edificación colonial, al igual que en muchos de los demás edificios que les mostramos hoy. Y esta plaza, como todas las plazas que hemos recorrido hoy, la verdad que es hermosa. Tiene una arquitectura muy linda, muchos bares, restaurantes, mucha vida. ¿Y dónde puede encontrar la gente toda la información de lo que conocimos hoy en Cusco y en todos los lugares que conocemos? En nuestro blog caminandoelmundoblog.com van a encontrar todos los posteos de nuestro paso, no solo por Perú, sino por Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Así que entran acá a caminandoelmundoblog.com y tienen toda la info para que puedan armar su propio viaje. Van a tener todos los lugares donde estuvimos, que visitamos, así que nada, pueden armar su viaje por cuenta propia por los países donde estuvimos nosotros. Recuerden también, si van a viajar al exterior, hacerlo con asistencia al viajero. Nosotros lo hacemos con ASIS 365. Pueden cotizar su asistencia en la página web y si usan el código CAMINANDO al momento de hacer el pago van a tener un 5% de descuento extra a todas las promociones que haya y a nosotros nos pagan una pequeña comisión que nos ayuda a seguir viajando. Y en el próximo video vamos a Machu Picchu, Belu. Vamos a ir a Machu Picchu, no sé si en el próximo video. Primero queremos hacer algo, en realidad queremos llegar a Machu Picchu de una forma que no lo hace la mayoría de la gente. Así que quédense atentos para el próximo video, a ver por dónde andamos, qué estamos haciendo. Y ahora de hecho nos vamos a ir a hacer algunas compritas para preparar todo. Así que suscríbanse a nuestro canal que es gratis, nos ayuda un montón a seguir creciendo. También pueden unirse al canal para recibir videos exclusivos y nos vemos en el próximo video de Caminando el Mundo recorriendo más lugares hermosos de Perú.